Bienvenidas, bienvenidos de nuevo al segundo coloquio de corporalidades, en el que iniciamos ahora nuestra última mesa, que se llama Corporalidades Multiespecies, en la que voy a estar moderándolos. Y vamos a comenzar con Carla Daniela Gutiérrez Lobato, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es practicante de antropología social de 2019 hasta 2023, hasta hoy, y le interesa la interacción o las relaciones entre la flora y sus usos botánicos. Ella nos va a presentar una conferencia que se llama La experiencia sensible entre mujeres y plantas migrantes hacia la conformación de una memoria poshumana en jardines de la Ciudad de México. Adelante, Carla Daniela. No, sí. Mejor comienza a Marisa y después le damos chance a Carla para que logre entrar, ¿sí? Entonces déjame presentarte. Sí, gracias. Marisa Vera es egresada de la licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus temas se centran en el entrecruce de artes visuales, cine, cortometraje y sensibilidades. Su trabajo se titula hoy La Unidad para la Supervivencia, enmarañamiento de cuerpos como idioma de la defensa común del monte en Zacacuautla, Hidalgo. Muchas gracias a Marisa. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Creo que ya me dejó compartirla. ¿Ya la ven? Perdón, disculpen. Perfecto. Muy bien. Listo, pues disculpen la tardanza. Yo soy Amarisa Vera Montiel, soy parte del grupo de trabajo de corporalidades multiespecie, como ya mencionaron. Y bueno, esta presentación abreva de mi trabajo de tesis de la licenciatura de la licenciatura en Antropología Social. Es un trabajo que se está construyendo y por lo tanto es un primer acercamiento a los planteamientos y el desarrollo del mismo. Se titula, hice algunos cambios, pero se titula ahora El paisaje viviente de Zacacuautla, enredos fantasmagóricos para combatir la violencia y postergar el fin del mundo. ¿Cambió la presentación de página? No. No, Mm, a ver, te ayudo ahí. No, no ha cambiado, ¿eh? También si quieres salirte de la pantalla completa y desde ahí compartir, no pasa nada. sí, creo que va a ser mejor porque no me está dejando Esté cambiarlo. pasando porque ya pasó en la otra mesa lo mismo, algo por el estilo. ¿Listo? ¿Ya la ven? Sí. Ahí estás. Sí. Listo. Bueno, entonces para contextualizar, Zacacuautla es una comunidad que se encuentra en el municipio de Acasochitlán y pertenece a la franja Otomí-Tepehua, Nahua de la Sierra Madre Oriental, en el estado de Hidalgo. Mi primer acercamiento al espacio fue desde inicios del 2020 y continúa hasta el día de hoy, por lo que ya tengo un acercamiento etnográfico de tiempo. Em, ya cambió, ¿verdad? Disculpen que pregunte, pero es que no. Sí. Sí, se ve muy bien. Bueno, todo paisaje está embrujado por formas de vida pasadas. Esta es una cita de Tsing Swanson Gan y Buband. Y pues la traigo a colación porque la considero relevante en relación a la historia de lucha contra la tala clandestina que en Zacacautla existe desde hace más de 20 años. Como se muestra en la imagen, la tala ha dejado huella. Eh, el embrujo, pues según estos autores, según Tsing, es esta presencia del pasado, es lo espeluznante del pasado en el presente a través de la memoria. Y bueno, a continuación mencionaré dos frases que se han dicho a lo largo de la comunidad respecto al bosque, y es que para varias personas de allá el monte es ahora un cementerio y pues mencionan que parece que está muerto, ¿no?
Estas dos frases son las que han permitido ligar este caso particular de Zacacuautla con lo que Tzing plantea y pues hacer la pregunta de qué tienen para decir estos fantasmas de un territorio explotado por las tendencias globales de consumo capitalista que mercantiliza la vida. Para ello, el marco teórico que se debe considerar, en primera instancia, abarca estos tres conceptos. Primero, como ya lo mencionaron en la mesa anterior, al ser una investigación sobre corporalidades multiespecie, pues de manera general, y porque ya se mencionó también, habremos de entender brevemente de qué va lo multiespecie. Y pues es un término paraguas donde, por ejemplo, citando a Spinoza, lo uno es lo múltiple, ¿no? Y hace hincapié en las relaciones con los múltiples otros humanos y más que humanos, es decir, en la relacionalidad. Es parte de una epistemología posthumana y que plantea otra forma de conceptualizar lo humano. Parte de un origen común y pues plantea que todo es una misma sustancia. Después, para este caso, y por lo dicho en la diapositiva anterior, es menester retomar el concepto que nos ofrece Tzing de enredos fantasmagóricos. Estos remiten a las muchas historias de vida y muerte que articulan un paisaje viviente. Fantasma en este caso, entonces, es una figura contra el olvido. Es un rastro de historias más que humanas con peso en el presente que se acumulan de los residuos de la violencia. Y finalmente, todo esto se relaciona con el tema de la justicia multiespecie, que es un término para ir más allá del sujeto humano individual como único sujeto de justicia. Es un enfoque que ofrece un camino para el compromiso y la resolución de conflictos entre los muy variados sujetos de un mundo de vida multiespecie. Y pues nos permite preguntarnos quiénes son los sujetos de la justicia en nuestros mundos compartidos. Dentro de el concepto de justicia multiespecie, para este caso retomaré dos subconceptos que plantean los autores Govindrajan y Lee en el libro La promesa de la justicia multiespecie, editado por Chao, Bolender y Kirksey, donde la justicia espectral, que es aquella que perturba los límites entre la vida, la muerte y el más allá, y es la fuerza inquietante de los fantasmas que incita a los vivos a reparar daños y reparar relaciones dañadas, pues es relevante por lo ya mencionado de las muchas historias de vida y muerte que articulan la defensa del monte en Zacacuautla. Y la justicia generativa, que es la justicia que se hace de abajo hacia arriba, que surge de la resistencia colectiva a las fuerzas hegemónicas a través de redes pares, es la que celebra el importante papel de otras formas de vida dentro de circuitos de regeneración multiespecífica. Es importante acá por los proyectos contrahegemónicos que se han articulado en Zacacuautla como forma de resistencia creativa contra la tala clandestina, sobre todo durante los últimos años, a través de una casita de cultura que recurre al arte como un dispositivo de compromiso político para con la vida y sobre todo, y muy importante, contra el olvido. Y bueno, para la cuestión metodológica, entonces, me acerco a lo que Anna Tsing llama el arte de notar, que es este enfoque que implica prestar atención a formas de vida carismáticas, así como a criaturas que a menudo son ignoradas o que son objeto de destrucción activa. Acá la idea no es solo celebrar lo bello, sino también notar presencias extrañas, y en este caso particular, pues fantasmales. Entonces, cabe hacerse estas preguntas de cómo leer el paisaje y su historia en la forma de los árboles, de las vidas que ya no están pero siguen presentes, y cómo el cuerpo del otro es maestro y nos enseña. Entonces me apego otra vez a lo que Tzing plantea de más que hacer reflexiones cosmogónicas, se trata de hacer observaciones en la Tierra. Esto implica una dimensión histórica para reconstruir el territorio a través de la memoria.
a través de las historias de vida, de entrevistas. Y bueno, dentro de esto, pues aplicar la etnografía multiespecie, y cabe decir que colaborativa, como mencionan Kirksey y Helmreich, que se centra en cómo los medios de vida de una multitud de organismos moldean y son moldeados por fuerzas políticas, económicas y culturales, y pues va de prestar justamente atención en involucrar sentidos más allá de lo observable, para así poder articular conocimiento con las especies más que humanas involucradas en la investigación. También la epistemoestesis que proponen Giraldo y Toro, pues resulta útil para enfocar los sentidos, las sensibilidades, las sensaciones y los afectos, en reconocer cómo otras especies más allá de lo humano participan y se entraman entre sí. Y finalmente, como lo mencionan los autores de Justicia a través de un lente multiespecie, la imaginación simpática y la subjetividad relacional pues juegan un papel importante al poner de relieve la dimensión experiencial del otro no humano. Es decir, utilizar la imaginación simpática permite fundamentar una explicación ecológica de la justicia que considera la vida sensible y no sensible como partes integrales de un todo mayor compuesto de diversas perspectivas de habitar un mundo. Y no sé por qué no salió la siguiente diapositiva, pero pues la voy a dejar ahí y voy a explicarlo. Pero bueno, todo esto implica algunos desafíos que han estado sobre la mesa cuando de etnografía multiespecie se trata, y uno de ellos es la cuestión de la representación. Aquí, pues, se sostiene que hay que dejar de representar y más bien encontrar la ruta para articular nuevas historias con y no sobre el mundo, sin asimilarlas a nuestras propias formas de comprensión y de ser. Lo multiespecie entonces necesita una relación diferente con el conocimiento. Y bueno, para esta investigación apuesto por el entrecruce de la antropología, la etnografía y el arte como herramienta metodológica para prestar atención. Porque, pues según los mismos autores, Selemarger, Chattereje, Cochrane, Fischel, demás, la práctica artística también produce conocimiento y ofrece tácticas para diferentes formas de conocer. Y bueno, sí, no, disculpen que no sale la siguiente parte de mi presentación porque pues era esta diapositiva de la metodología sobre el arte y los agradecimientos. Pero bueno, solo para terminar, pues sí quisiera agradecer sobre todo a las mujeres que me han acogido allá en Zacacuautla y con quienes estoy articulando esta investigación, etnografía colaborativa, y pues a las personas que se conectaron a escucharnos el día de hoy. Este es un acercamiento muy breve, un primer acercamiento muy breve al proyecto de investigación que estoy planteando para la titulación en antropología social. Y sí, disculpen los inconvenientes del inicio. Eso sería todo. Muchas gracias, Samarisa. Muy interesante tu investigación. Vamos a continuar. Me parece que Carla, aquí estás ya, ¿verdad? Qué bien, ya lograste Hola, ¿ya conectarte me bien. escuchó? Sí, aquí Ay, estás ya. qué bueno. Ay, nunca Ok. Voy a falta volver a novedad. presentarte, Carla, si está bien, Sí, muchas ¿vale? gracias. Ok, entonces ahora sí tenemos a Carla Daniela Gutiérrez Lobato con su trabajo La experiencia sensible entre mujeres y plantas migrantes hacia la conformación de una memoria posthumana en jardines de la Ciudad de México. Carla Daniela Gracias. proviene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es practicante de antropología social y le interesa la interacción, relaciones entre la flora y sus usos botánicos. Adelante, Carla. Sí, gracias. Me va a apoyar Fer Lomelí en presentarle mi PowerPoint. Muy Entonces, bien. cuando puedas.
Sí, bueno, quisiera empezar diciendo que el objetivo de esta ponencia es centrarme en lo que estoy entendiendo como afectos entre humanas y plantas en torno a la construcción de biografías naturoculturales. Entiendo que ambas se están afectando e influyen de tal forma que podemos encontrar historias que se comparten y las unen, posibilitando hablar de una memoria poshumana, que a lo largo de la ponencia la desarrollaré. Actualmente, ¿puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor? Mm, no sé si se puede cambiar la siguiente diapositiva. Am, bueno, les comento que actualmente estoy trabajando con mujeres de la tercera edad que emigraron del estado de Puebla a la Ciudad de México. Y es por esto que me estoy posicionando en un nivel de análisis que, siguiendo a Olga Sabido, es en un nivel micro, perfilándome en una subjetividad biográfica e íntima. Y no sé qué esté pasando con mi presentación. Una gran disculpa. ¿O si me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Efectivamente, Fer, no se ve la presentación, o sea, no está cambiando. Sí, Creo que se salió, no, está volviendo a entrar más bien. sí, una disculpa. Si tú la tienes ahí, continúa y venos platicando. Ahí está de nuevo. Ahí está. Sí, Gracias, Fer. sí, bueno, les decía que estoy trabajando con mujeres migrantes y que me estoy perfilando en un nivel de análisis micro, ¿no? O sea, muy en lo biográfico. Y bueno, ¿puedes regresarla a anterior, por favor? A la anterior diapositiva esa. Gracias. Sí, y bueno, estos primeros avances de investigación se están sustentando para armar el marco teórico de la tesis, ¿no? Y en este sentido estoy pensando a lo multiespecie anclándose en el poshumanismo y la teoría de los cuerpos afectados. Y claro, esto es un pensamiento relacional que nos permite reconocer nuestra profunda implicación mutua con las plantas, o lo que la antropóloga Natasha Myers nos dice que es el plantopoceno. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, metodológicamente, ahorita estoy utilizando entrevistas orales y semiestructuradas, y en concreto me estoy apoyando de lo que es la etnografía multiespecie. Hasta el momento he realizado observaciones participantes y me he adentrado en recorridos para la identificación de especies que son significativas en sus historias personales. También las he acompañado nacieron y he podido ser testiga de cómo elegir trasladar una planta a otro es una acción de un interés profundo y un vínculo familiar también de un peso importante. Y bueno, como estrategia última, igual que a Marisa, me he anclado como al arte para poder incentivar una conversación que implique la sensorialidad de las plantas, ¿no? Esto es a partir de la creación de herbarios, utilizando una técnica japonesa que se llama tataki some, en donde los pigmentos de la planta quedan impregnados sobre la tela. Y por favor, la que sigue, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando decimos que nos habitamos en compañía, ¿no? Que existe un devenir humana-planta. Como les comentaba, la relacionalidad es clave para abarcar la dimensión corporal de mi tema. Estoy leyendo a los cuerpos desde la experiencia encarnada de ser afectado por otro. Es decir, sabemos que tenemos un cuerpo a partir de nuestro encuentro con el otro, o dicho de otro modo,
percibimos y sentimos a partir de la interacción de otro cuerpo. Por eso decimos desde la fenomenología de Merleau-Ponty que nos hacemos cuerpo entre cuerpos. Y bien, para hablar de corporalidades humanas vegetales, tenemos que pensar en las historias de estos cuerpos encontrados y afectados en mutua relación. Y, por ejemplo, aquí yo les ponía la imagen de un tronco, ¿no?, que se está incinerando. Y bueno, esta incineración no solo es una reacción afectiva que siente nuestra piel, lo multiespecie anclado a lo sensorial va a reconocer que la textura rugosa deriva y acompaña la historia de ese tronco que está en relación con otros organismos que lo han marcado. Es decir, la afectación de un musgo o las marcas de otros animales lo están deviniendo rugoso. Entonces, en un tronco incinerándose, no solo hay calor percibido, sino también hay una memoria, por ejemplo, para un ave que está buscando ese tronco que ya no está. Entonces, es importante recalcar que las relaciones multiespecie reconocen las huellas de otras relaciones de otros no humanos que también pasan por ese cuerpo y le hacen ser un cuerpo. Así podemos establecer que nuestros saberes y conocimientos están relacionados con las potencialidades que tienen otros cuerpos. En lo que respecta al tema, lo que me interesa es notar de qué forma estas alteridades vegetales están afectando a los recuerdos de estas mujeres. Y claro, habitando desde sus propias temporalidades vegetales que no pasan inadvertidas para nuestra memoria. Y la que sigue, por favor, Fer. A la memoria se le ha descrito como un proceso de selección entre lo que elegimos recordar u olvidar. Sin embargo, para fines sensoriales, ¿no?, las experiencias sensibles, nos invitan a pensar en una memoria que surge luego del encuentro entre cuerpos, de modo que un olor, un sabor o un color estimulan un recuerdo a través de la percepción. Estos afectos también son posibles gracias a los periodos de floración o el desprendimiento de frutos, que como ya les mencionaba, son temporalidades en que habitan las plantas en sí mismas, ¿no? Entonces, mantener una memoria más que un es recordar una reactualización desde el presente encarnado. Y por supuesto, este presente encarnado también lo viven los ciclos temporales de las plantas que influyen directamente en nuestras corporalidades humanas. En mi experiencia visitando estos jardines, he podido notar que es importante también la figura de los fantasmas que ya nos comentaba Marisa, ¿no? También traigo a Nat Singh para, pues, notar cómo estos fantasmas son estas huellas que también van permeando en las historias del presente. Entonces, una planta que se secó se vuelve el fantasma de una planta de tomates que en su ausencia es recordada y trae los recuerdos que dejó, ¿no? La mata trae a las hijas que se llevaron sus frutos a las cocinas y a sus estómagos, a los nietos que jugaron con esos frutos y esparcieron por todo el patio, hasta impedir que la planta se regenerara. Y en palabras de mi interlocutora, la planta ya no quiso dar más. Y esto me lo comentan con tristeza. Entonces, esta ausencia, este fantasma, se vuelve una presencia de otros tiempos que nos permiten reflexionar en las interacciones que las plantas posibilitan para hablar de memorias familiares y en específico de biografías. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la presencia de un colibrí, con una flor traemos también presencias y ausencias, ¿no? O sea, las presencias y las ausencias son una constante de nuestra vinculación con los otros. Entonces, lo que les decía al colibrí, ¿no? Cuando la planta florea, ¿no? Y también hay otros, en los jardines hay otros insectos visitantes que con el invierno se van y con la lluvia regresan. Y hay mosquitos que aparecen con el calor
y dejan marcas en las hojas de las plantas y estas marcas pues también se traducen en un lenguaje que va a comunicar a estas mujeres ciertos cuidados, ¿no? A nivel afectivo. La que sigue, por favor. Sí, y bueno, en el jardín de una de mis interlocutoras vive una enredadera que es conocida como pasiflora, ¿no? Esta planta es originaria de Asia y es popular porque tiene un fruto que se conoce como granada china. Lo que me cuenta de ella es que esta enredadera antes vivía en la casa de su madre, ¿no? Y por situaciones del fallecimiento trasladan a la enredadera a la casa de mi interlocutora. Entonces, lo que me interesa profundizar es esta búsqueda por perpetuar estas genealogías, ¿no? Es dejar no morir a la planta y trasladarla. Entonces, bueno, em, una disculpa. Llegando a este punto de la ponencia, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hablar de una memoria poshumana, no? Sabiendo que los cuerpos también son, las plantas también son cuerpos sésiles que basan sus respuestas en los estímulos que otros organismos imprimen en ellas, ¿no? O sea, otros organismos como plagas o elementos como los pueden ser los rayos, sus afectaciones son tanto externas como internas. Y esto hace que las plantas puedan realizar cambios en su composición genética para que los esquejes o las nuevas hojas sepan qué hacer ante tales estímulos. Y así entendemos que la memoria, y si entendemos que la memoria es un proceso de reactualización desde el presente, las plantas desde sus propios ciclos y afectaciones están accediendo a una memoria heredada por esas plantas que las precedieron. Entonces, lo que la presencia de la enredadera está evocando es a la madre y a las historias conectadas con mi interlocutora. Y es a través de la respuesta del crecimiento de la misma planta la que posibilita un recuerdo a partir de sus propios ciclos y aprendizajes. Además, el encuentro entre cuerpos humana-planta nos revela que la comunicación entre especies se da a partir de contactos corporales, que no necesariamente son atravesados por un nivel consciente, sino es más sensorial. Entonces, ambas, mujeres y plantas, se ven afectadas por lo que otros cuerpos imprimen en ellas, interna y externamente. Y esto significa que para las mujeres, las plantas han sentido a sus vínculos emocionales y para las plantas, esto significa que están viviendo desde sus propios ritmos y aprendizajes, ¿no? Generando memorias transgeneracionales y así estoy logrando poder unir un puente para hablar de una memoria compartida, ¿no? Y por eso y por eso memoria poshumana. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Carla. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es la de Berenice Vargas García. Berenice Vargas García es doctora en antropología por la UNAM. Es profesora curricular en la licenciatura de Antropología Social de la Universidad Autónoma y la licenciatura de Etnohistoria de la ENA. Su investigación es sobre autropología, afectividad encarnada, corporalidades y experiencias multiespecíficas de personas autistas diagnosticadas en la adultez. El título de su trabajo hoy es La experiencia sensible entre mujeres y plantas migrantes. Perdón, ¿sí está bien esta? ¿Berenice? Sí, ¿verdad? No, ese es el título de Carla. Ajá, exacto. Una disculpa. El título de su trabajo es Sonidos subtérmicos, autiescucha y afectividad encarnada. Una indagación antropológica desde la experiencia autista hiperacústica. Adelante, Berenice.
Muchas gracias, gracias por la presentación. Voy a compartir, si me dicen si ya se puede ver bien. Sí, perfectamente. Ok, muchas gracias. Pues quisiera comenzar precisando que lo que quería presentar el día de hoy tiene que ver precisamente con un avance de una investigación que está en curso, que es resultado de la reflexión de la difracción, ¿no? Ahorita recordando la presentación de David, desde un conocimiento situado y que además arranca como parte también del resultado de una serie de entrevistas y conversaciones con personas adultas autistas hispanohablantes, la mayoría de ellas diagnosticadas tardíamente o sin un diagnóstico oficial. Y mi acercamiento sobre todo lo hago poniendo énfasis en la noción de afectividad encarnada, más puntualmente la oralidad encarnada, desde este giro, digamos, oral de la escucha, y es un trabajo que pues está también en una imbricación de los estudios críticos de la discapacidad, los estudios críticos animales, la teoría multiespecie, los nuevos materialismos y el posthumanismo, ¿no? Como un poco también es parte del enfoque que estamos aquí desarrollando como parte del GT de corporalidades multiespecies. Y bueno, especialmente lo que me interesa ahorita solamente es compartir el interés por descentrar sobre todo, hacer una indagación que se base en las experiencias autistas en primera persona, que eso me parece fundamental, porque yo estoy convencida de la potencia que nuestras voces tienen pensando en los términos del coloquio, pues para el futuro de la comunidad AUTI, del movimiento, de la neurodiversidad, de la lucha contra toda opresión capacitista, y por eso me parecía aquí interesante ir pues deshilando algunas vetas que entretejen una conversación que es mucho más amplia y profunda, pero pues quisiera aquí presentar solamente unos primeros avances al respecto. Lo primero que me gustaría explicar, ¿no? Tiene que ver precisamente con qué es la hiperacusia, ¿no? Esto lo podemos entender como una hipersensibilidad auditiva, es decir, una alta sensibilidad a los sonidos independientemente de los decibeles de que estos tengan o de si se consideran audibles o no para la mayoría de las personas humanas, ¿no? Y también es una alta sensibilidad a los objetos sonoros, tengan o no tengan este fin deliberado, ¿no? El punto es que su materialidad se manifieste sonoramente, ¿no? Como la electricidad, el goteo del agua en un fregadero, la circulación de nuestra sangre, es decir, suenan, ¿no? Tienen en su materialidad esta potencia sonora. Desde el modelo médico y patologizante, la hiperacusia se considera una condición derivada de un problema en el procesamiento auditivo central que afecta a las personas autistas y alistas, es decir, las que no son autistas. Y más que situarme desde este paradigma, lo que a mí me interesa es comprender a la hiperacusia como un particular modo de escucha. Un modo de escucha que es dinámico, que es fluctuante, que es encarnado, que es interactivo en términos de Karen Barat, ¿no? Como dice Ana Lidia Domínguez, por ejemplo, los modos de escucha, citándola, son marcos interpretativos desde los cuales se forja la percepción sonora. Entonces, para mí, este acercamiento es precisamente desde la oralidad, la escucha significativa y la dotación de sentido a través de un escuchar que tiene unas condiciones encarnadas corporales específicas. Entonces, el acercamiento a las experiencias hiperacúsicas de personas concretas lo hago a través de la noción de afectividad encarnada en cuerpos situados. Y quisiera detenerme sobre todo a desarrollar este punto y que tiene que ver también con lo que se ha convertido aquí, con las ponencias de Carla, de Amarisa, con lo que presentó el compañero David antes también. Pues comprender a la afectividad primero como una primaria conciencia de mundo, ¿no? Como anota, por ejemplo, Emma León, que nos dice que la experiencia del percatarnos de ser cuerpos afectados y afectantes, abiertos al contacto, también tiene que ver con que efectivamente vivimos entre criaturas, cosas que nos interpelan, nos mueven, nos emocionan, nos conmueven, ¿no? Es una experiencia de relacionalidad constitutiva, como ya lo hemos venido diciendo por acá, que se siente con y desde el cuerpo, ¿no? De ahí que sea encarnada. Y
Esto implica también, como ya se venía desarrollando, pues reconocer esta relacionalidad constitutiva, ¿no?, que tenemos con múltiples cuerpos, con múltiples materialidades más que humanas, animales, vegetales, minerales, fúngicas, vivas, no vivas, imaginarias, espectrales, espirituales, ¿no? Pero lo que a mí me interesa sobre todo aquí son materialidades que se escuchan. Entonces, cuando hablo de afectos, lo hago entonces en términos también spinozianos, aludiendo a esa relación entre cuerpos de múltiples tipos, de múltiples formas, que se afectan interactivamente, ¿no? Cuerpos materia, cuerpos idea, cuerpos pensamientos, cuerpos presencia, cuerpos sonidos, ¿no? Y nos dice Spinoza, por ejemplo, que los afectos son las afecciones del cuerpo por las que aumenta o disminuyen las potencias de actuar, así como las ideas de esas afecciones. Y para mí, pues, esto nos invita a pensar también ya en una postura postdualista, neomaterialista, que podríamos interpretar el día de hoy, en la que efectivamente los afectos son experiencias de cambio, de movimiento, de transformación, en las que los cuerpos no preexisten a sus relaciones, sino que se constituyen en el contacto, en la misma acción relacional, ¿no? Parafraseando a Karen Barat. Y en este sentido, los modos de escucha corresponden a una particular afectación. De ahí que es importante para mí comprender qué es esto de la encarnación desde este lugar de investigación. Entonces, obviamente, encarnación, además de referirme a la centralidad del cuerpo, desde y con el cual percibimos, pero también a partir del cual configuramos los sentidos, me interesa aludir con encarnación a nuestros atributos orgánicos, a la cualidad de nuestra fragilidad mortal dotada de hálito, la consustancial vulnerabilidad que tenemos y que compartimos con otras criaturas más que humanas, ¿no? Reconociendo eso que ya había dicho Spinoza, de que no somos un imperio de otro imperio y que sentimos siempre desde las vísceras, a pelos, uñas, carne, músculos, huesos, nervios y piel. Entonces, cuando hablo aquí de encarnamiento, no me refiero solo a experiencias de percepción sensorial en términos estrictamente fisiológicos, sino, como el giro sensorial ya nos ha invitado a reflexionar, aludir a un proceso de confección de sentido y significación que se atraviesa también por otro tipo de historias, por nuestra cultura, por nuestras engenarizaciones, jerarquías, ubicaciones, temporalidades, etc. Es decir, que lo hacemos siempre desde un lugar situado, por eso hablar de afectividad situada. Y que esto dependerá, claro, del cuerpo del que se trata. El cuerpo tal como se siente, nos dice Spinoza, si se trata, por ejemplo, en mi caso, de un cuerpo engenerizado, racializado negativamente, animalizado, o si cumple o no con el criterio impuesto de integridad corporal obligatoria, si es autista, etcétera, etcétera. Depende de eso y de qué configuraciones de sentido y de significación radicalmente concretas se realizan. Entonces, en este sentido, si estamos hablando de cuerpos situados, de experiencias de auralidades situadas, de modos de escucha, para mí es necesario explicar aquí qué es el autismo más allá de lo que se anota en el DSM-5, ¿no? Me gustaría leerles textualmente la explicación completa que nos da la investigadora Nick Walter, ¿no? Y quisiera citarla para comprender cómo esto se liga precisamente con el enfoque que estoy trayendo acá. Nos dice Nick Walter, el autismo es una variante neurológica humana basada en la genética. Es el conjunto complejo de características interrelacionadas que distingue la neurocognición autista de lo no autista. Y esto aún no se comprende completamente. Pero lo que sí se sabe es que la evidencia actual nos indica que la distinción central es que los cuerpos, cerebros, mentes autistas se caracterizan por niveles particularmente altos de conectividad y capacidad de respuesta sináptica. Esto tiende a hacer que la experiencia subjetiva de las personas autistas sea más intensa, más caótica que la de las que no lo son, tanto a un nivel sensoriomotor como cognitivo. La mente autista tiende a registrar más información y el impacto de cada fragmento de información tiende a ser tanto más fuerte como menos previsible, ¿no? De ahí que este fenómeno nos dice, implica, ¿no?, de alguna manera también
una afectación en varios aspectos de la vida y que produce formas distintas y atípicas, entre comillas, de pensamiento, de movimiento, de interacción, de procesamiento sensorial, cognitivo y afectivo. Es decir, que desde el paradigma de la neurodiversidad lo entendemos como un neurotipo que se expresa en un amplio espectro que es también social y culturalmente asignado, pero que nos habla sí de un particular tipo de cuerpo-mente que diverge de los estándares de la normalidad de la corporalidad hegemónica, ¿no? Se trata más bien de una sensorialidad compartida, ¿no? O más bien lo que quiero hablar de la hiperacusia es que es una sensorialidad compartida por varias personas autistas, la cual en su experiencia puede resultar abrumadora, desregulante, detonadora de crisis y colapsos, molesta, profundamente dolorosa y discapacitante. Si bien, como dije antes, pues la hiperacusia también es vivida por personas alistas, en la experiencia autista, si nos llevamos a esta definición de Walter, debido a esa materialidad específica de nuestros cuerpos, adquiere una intensidad diferente, una intensidad otra, que se signa bajo otros marcos interpretativos, especialmente desde el dolor y la hostilidad hacia la materialidad sonante, porque nuestro proceso de interpretación sensorial es efectivamente otro. Por este motivo es que aquí quise hablar de autiescucha, es decir, un modo de escucha encarnado en un cuerpo autista que dota de sentido y de significación al mundo sonido desde un lugar específico y situado, ¿no? Especialmente. Y bueno, ya solamente para ir como hilando lo que yo pude adelantar de esta investigación, me parece bien importante que podemos ya irnos dando cuenta cómo en medio de la pandemia, pues las redes sociodigitales se hicieron de un espacio imprescindible para formar y para tejer comunidad, ¿no? Y una de ellas, sobre todo, que empieza a consolidarse con gran fuerza es la comunidad autista, ¿no? Y que esto se refleja en la creación de grupos de Facebook, por ejemplo, hechos por y para personas autistas adultas, la mayoría de ellas sin diagnóstico oficial, diagnosticadas tardíamente. Pero bueno, en uno de estos grupos, integrado por casi 2.500 miembros, hoy en día, la mayoría en un rango entre los 20 y los 50 años de varios países de Latinoamérica, ahí se comparten muchas publicaciones en torno a experiencias de todo tipo, ¿no? Exponiendo dudas, denuncias, dificultades, esperanzas, etcétera. Y a lo largo del tiempo yo noté que en esos grupos se compartían muchas intervenciones que hacían referencia precisamente a la hipersensibilidad auditiva, ya fuera comparando experiencias, ¿no? Como que rankeando los sonidos más molestos o compartiendo tips, por ejemplo, y consejos de cómo sobrellevarla, de qué tapones, qué audífonos reductores de ruido eran más económicos, más efectivos, etc. Así que escogí ese espacio, ¿no? Para extender un formulario Google con varias preguntas alusivas a la hiperacusia y reforcé luego la información con conversaciones más prolongadas con otras personas que aceptaron voluntariamente participar. Y lo que quisiera ya hacer para ir cerrando es compartir algunas de esas experiencias. El estudio del cuerpo y la afectividad, un poquito antes de eso, me parece que, sobre todo desde la antropología, hemos visto a lo largo de este coloquio que implica muchos retos, pero uno de los principales y del que pude hacerme consciente especialmente ya en esta investigación y que platicando con David Varela comentábamos cómo ya ha sido planteado en otros términos por los estudios críticos animales. Pero bueno, uno de estos retos es justamente el hecho de que basamos gran parte de nuestro trabajo en los relatos que las personas nos cuentan respecto de sus experiencias sensibles, ¿no? Es decir, en primer lugar, apelamos a la capacidad de que esa persona, nuestras personas colaboradoras, reconozcan lo que sienten, puedan nombrarlo y nos lo cuenten, ¿no? Y después analizamos, reflexionamos, en fin. El asunto acá es que, por ejemplo, la lexitimia, que es una dificultad para reconocer aquello que se siente afectivamente hablando y que es una dificultad para nombrarlo además, implica que, por ejemplo, se sabe que se siente algo, pero no se puede descodificar ni signar con palabras o conceptos. Entonces,
Otro ejemplo es las dificultades en la interocepción, que es el sentido de nuestro cuerpo interno, lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Por otro lado, también son un reto para poder identificar y comunicar eso. Un ejemplo de interocepción es que nos dice cómo se siente el dolor, el hambre, la sed, ¿no? Por ejemplo. Entonces, resulta que en el caso de esta investigación en particular, de las 23 personas que pude entrevistar, 10 me comentaron que tienen una o ambas dificultades, ya sea lexitimia o ya sea dificultades con la interocepción. Otras 6 personas sospechan de ello. Así que para mí esto hay que tenerlo bien presente porque en un trabajo interesado por la experiencia afectiva de la escucha, es complicado cómo hay limitantes para poder comunicar qué es eso que se está sintiendo, ¿no? En mi caso, desde mi propia experiencia, fue una frase de Kodwo Eshun la que me iluminó para encontrar una manera de describir lo sonoro desde mi propia experiencia hiperacústica, ¿no? Y a mí me parece como que la puedo describir diciendo que se trata precisamente de sonidos subdérmicos, ¿no? Que se sienten como una serie de texturritmos, sentidos además como una hostilidad no lineal, ¿no? Parafraseando aquí a Kodwo Eshun. La mayoría entonces también, tener esto en cuenta, la mayoría también de las personas entrevistadas me comentaron que además de ser autistas sospechan o han sido diagnosticadas con atención divergente e hiperactividad, con ansiedad generalizada, con TOC, con personalidad esquizotípica, entre otras neurodivergencias más, lo cual también es crucial de tener en cuenta, otra vez no solo porque el autismo mismo es un espectro, sino por un compromiso serio con esa cualidad encarnada y situada que propone la afectividad tal como aquí le estoy entendiendo. Es decir, que esa experiencia, ese modo de escucha también va a corresponder con esa manera de sentir y de vivir el mundo. Es así que para las personas autistas, neurodivergentes múltiples o no, la percepción sensorial puede ser hipersensible o hiposensible. Por ejemplo, hipersensible a los sonidos y a la luz, pero hiposensible al calor y a la presión, por ejemplo, ¿no? O hipersensible a las texturas y los sabores, pero hiposensible a los sonidos. Y esto lo menciono porque desde luego toda experiencia afectiva es multisensorial, de ahí que sea importante comprender que la hiperacusia se atraviesa por una gama también de hiper e hiposensibilidades más que intensifican o pueden hacerla más llevadera en determinados momentos. Entonces, una de las preguntas que les hice a las personas con las que pude conversar fue cómo se dieron cuenta de su alta sensibilidad a los sonidos. Varias personas me respondieron que no lo sabían hasta que en el grupo de Facebook leyeron otras experiencias que les posibilitaron prestar atención a su sentido de la escucha para identificar que en ocasiones el detonante de una crisis o de un episodio de ansiedad estaba en los sonidos. Por ejemplo, alguien me contó que una vez al caminar por la calle comenzó a tener un ataque de ansiedad muy fuerte, con llanto o desesperación. Afortunadamente estaba cerca de su casa, pudo regresar corriendo a un espacio seguro para corregularse y no supo lo que pasó en ese momento, o sea, no supo qué le detonó. Pero tiempo después, leyendo otros testimonios, cayó en cuenta de que en el momento que estaba caminando por la calle, estaban pasando varias motocicletas a toda velocidad, estaba el camión recolector de basura que tocaba incesantemente su campana, había unas niñas corriendo y que gritaban en medio del juego que traían, y entonces apartarse pudo prestar más atención a cómo le afectaban los sonidos, hasta darse cuenta que más bien solía ser eso, lo sonoro, lo que le llevaba a momentos de crisis. Otro ejemplo, ¿no? Les pedí describir un episodio de hiperacusia con solo 5 palabras y una persona anotó en mayúsculas. ¿A nadie más le molesta? Como para entender otra vez de qué modo es necesario también esta comparación de experiencias como para poder reconocer precisamente la cualidad de esa experiencia hiperacústica, ¿no? Por ejemplo, otra persona más me cuenta que antes de reconocerse autista era consciente de que los ruidos le ponían de mal humor, que le causaban malestar, que le causaban dolor, muchas veces incluso náuseas, pero no pensó que eso fuera algo atípico, ¿no? Hasta que leyó algunos consejos en el grupo
decidió comprarse unos tapones reductores de ruido y solo entonces notó qué tanto la hiperacusia interfería con su vida. No se había dado cuenta antes, hasta que precisamente fue la ausencia del dolor y la ausencia del malestar lo que marcó la presencia hipersentida de lo sonoro, ¿no? Especialmente cuando se trata de sonidos con una frecuencia muy alta. Quizá la descripción en la que más se concuerda para hablar de la hiperacusia, que yo también concuerdo con ella, es que se trata de una experiencia desagradable en la que se escucha todo en un primer plano, sin filtrarse, y los sonidos se sienten vibrar cerca o dentro del oído. Es una experiencia molesta, es confusa, aturde, es intensa, es muy saturada. Entonces algunos comentarios enfatizaron también lo discapacitante que puede ser, ¿no? En tanto impide que salgan de su casa, les provoca náuseas y agotamiento crónico, les ha alejado de sus seres queridos, les dificulta la convivencia con sus perros compañeros, por ejemplo, que el usar reductores de ruido todo el tiempo y en la calle es peligroso, ¿no? Por atropellamientos, por toda una serie de accidentes que pueden ocurrir, que no pueden acudir a lugares concurridos, que la experiencia en el transporte público es angustiante, que eso les ha llevado al aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, los relatos también me contaron sobre el enmascaramiento, ¿no? El tratar de adecuar nuestro comportamiento a la normatividad neurotípica, al modo supuestamente adecuado de responder a la estimulación sonora. Alguien me decía, yo trabajaba en ambientes muy ruidosos y eso me llevó a un cansancio extremo, ¿no? Alguien más me decía, desde pequeña he sabido que los ruidos fuertes me provocan un desbalance y me tapo los oídos cuando los escucho, pero evito hacerlo en público porque me dicen que exagero, ¿no? Alguien más dice, los sonidos fuertes me hacen llorar y para aguantarme, si estoy con alguien más, me pellizco y que ese otro dolor me distraiga. Son tan solo unos ejemplos donde creo que puede notarse esta cualidad interactiva de la experiencia de escucha, que no se limita a la experiencia meramente fisiológica del cuerpo autista, sino que aquí podemos ver que se vincula con normas e imposiciones sociales, de biopolítica inclusive, así como con otras opresiones y desigualdades sociales más, ¿no? Ya para ir cerrando, solo me gustaría también comentar que pese a que la mayoría de las experiencias hiperacústicas están atravesadas por la afectación negativa de la materia sónica vibrante, un poco aquí también recordando a Jen Bennett, otras más hacen referencia a un modo otro de conectar con el mundo y con sus cuerpos. Por ejemplo, algunos relatos me cuentan sobre la capacidad de escuchar la electricidad corriendo por los aparatos electrónicos, aunque estén desenchufados, ¿no? Escuchar la electricidad por los focos, los apagadores, y cómo eso puede ser incluso casi relajante, me decían. Otros me cuentan de intensas experiencias de escucha con la música, ¿no? De la capacidad de identificar cada instrumento, de una escucha que se vive muy, muy intensa afectivamente. Y otros relatos más me hablan de un sorprenderse positivamente por la presencia de pequeños seres como grillos, ranas, sapos, murciélagos, ¿no? La capacidad de poder reconocer el tono del ronroneo de sus gatos, la capacidad de escuchar lo que es inaudible para otras personas humanas y cómo esto les da una sensación de tener una conexión mucho más profunda e intensa con el mundo que desdice, ¿no?, tajantemente el estereotipo que se ha construido respecto al autismo de ser una condición que más bien nos aísla del resto. Y acá lo que las experiencias nos cuentan es que no, que la conexión puede ser tan intensa que resulta dolorosa, ¿no? Con el caso acá de lo sonoro, simplemente. Y pues ya solamente quería traer como a colación esta serie de reflexiones y pues como una muestra de esta investigación que está en curso. Y muchísimas gracias, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Berenice, por tan interesante exposición. Vamos a terminar con la siguiente conferencia, que es de Fernando Javier Lomelí Bravo. Él se encuentra en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctorado en el área de tecnología musical. Su investigación es sobre artes visuales, sensibilidades más que humanas, procesos de co-constitución de cuerpos y territorios tecnologías. Adelante, su trabajo se llama Resonar la maleza. Adelante, Fernando Javier. Gracias.
te estás escuchando, Fer. Ahí está tu presentación, pero no te estás escuchando tú. Probablemente sea, no sé si traes audífonos y no están conectados bien, porque sí se ve que está abierto tu micrófono. No se escucha. Creo que mejor vuelve a entrar si no traes audífonos o si quieres quitarte los audífonos y a lo mejor así. A ver, inténtale ahí. No, Sí, si que luego quieres volver a Blue Jeans. entrar, ahí estás. Ahí estás. A ver, Ah, no, otra vez. soy yo. No soy Ahí yo el que está estás. hablando. Perfecto, Fer. No, no soy Fer, Adelante. soy Abraham el que está hablando. Ah, sí, ya te vi. Sí. Sí. Es que le comentaba que Fer, es que luego pasa que el Blue Jeans tiene un problema y tienes que reiniciarlo para que te identifique el micrófono. Tal vez lo que te está pasando. Sí, gracias, Abraham. Es cierto. Si quieres reiniciar mejor, Fer. Sí, no pasa nada, te esperamos. Dale. Sí, efectivamente. A veces le pasa y hay que volver a entrar. Muchas gracias, Abraham. Y sí, de hecho a mí me estuvo pasando ahorita mucho ese problema. No sé si es problema de Windows o Blue Jeans. Algo pasa. Entonces, Yo creo que es Blue Jeans, la verdad. sí, Blue Jeans, de hecho ahorita yo para estar entrando y escuchando y todo, sí tuve que estar incluso reiniciando la máquina, pero a ver si... Ya. Sí, Hola, hoy ha ¿qué estado tal? así. Ahí estás ya, Fer. Ahí Adelante, ya te escuchas. buenísimo. A ver, voy de nuevo. Ahí se ve Te puedes la... acercar un poquito más para que te oigas bien. Ahí estás. Ya se ve tu Incluso, presentación. sí, Si quieres buenísimo. ponerla en pantalla completa, Mm, mejor. Lo veo ahí está. Ahí se ve en Ya, pantalla completa. está perfecto. Sí, ya está. Ah, excelente. Disculpen las molestias. No te preocupes, adelante. Em, Bien, pues muchísimas gracias. Voy a poner mi temporizador para no extender. Pues ya creo que se ha hablado mucho de los marcos y las referencias, así es que igual no me detengo en quizá tanto de las referencias teóricas para abordar la parte creativa que les vengo a compartir, ¿no? La ponencia se llama Resonar la maleza y como cambia. Contaba Alejandra, es parte de mi proyecto de investigación doctoral. Voy a compartirles algunos aspectos de esa investigación que está en curso. En este asunto de los entramados multiespecie, como nos ha platicado, bueno, hoy toda la mesa o incluso en la anterior con David, hay un asunto de atención particular a los mundos sensibles y a mí me interesaba justamente pensar cómo es que lo sensible muchas veces se da también por sentado y no se nota cómo está también colonizado o es colonizante, los modos de atención, ¿no? No son neutrales y en ese sentido hace falta encontrar unas maneras de dinamizar esas sensibilidades para entrar en contacto o en estas redes de multiespecies, ¿no? Entonces, les voy a compartir unos experimentos, bueno, en particular un experimento que he estado haciendo para cultivar vínculos en sentido amplio, algunas estrategias ético-estéticas para desafinar esos y destejer esos regímenes coloniales de la sensibilidad que les comentaba, que involucran cosas como el oculocentrismo, la separación sujeto-objeto, las contradicciones aparentes entre mirar y tocar, ¿no? Como mirar es a la distancia y tocar es de cerca, en fin, y en particular hacia la escucha, ahorita hablaré de ellas, con miras a cultivar sensibilidades en alianzas multiespecie, ¿no? Cuando una se involucra en estos asuntos de acercarse a la naturaleza, así muy simplonamente,
se asume que el primer paso es volverse más sensible, ¿no? Lo cual, como nos dice Vincent Desprez, es una caricatura abstracta, más sensible, ¿qué quiere decir, no? Suponiendo que las sensibilidades no tienen historias, no tienen regímenes de disciplinamiento, colonialidad y demás. Y ella nos sugiere que en todo caso, lo primero que podemos hacer es aprender a volvernos capaces de conceder atención en dos sentidos, ¿no? Reconocer que somos seres que pueden otorgar atención, pero que también los otros seres son portadores de atención. Están dispuestos hacia el mundo, ¿no? Con Simondon, entonces, que en términos muy generales utiliza perspectivas relacionales para dar cuenta de cómo cuerpos se coproducen con los territorios. Esto que voy a contar es en parte de sus textos de la individuación. Dice que percibir es una manera de orientarse en relación con el mundo, atravesar y ser atravesade. Justo como decía Bere, un poco lo que estamos poniendo en crisis, entiendo, es las ideas normativas sobre lo que es escuchar, ¿no? Escuchar bien, mirar bien, olfatear bien, suponiendo que hay un cuerpo neutro que es la referencia para eso, ¿no? Existen muchas maneras de realizarlo y de pronto no todas involucran la tarea biofísica de transducir por los tímpanos. Es más complejo, ¿no? La percepción no es la captación de una forma, dice también Simondon, sino la solución de un conflicto, el descubrimiento de una compatibilidad y la invención de una forma. La percepción no es captar la sustancia, ¿no?, de algo, sino que es esa negociación con el mundo para configurarse y configurarlo. ¿No cambia? En la investigación, entonces, yo comencé diciendo, bueno, voy a hacer este ejercicio de acercarme a las malezas, a las hierbas silvestres. Lo primero fue, bueno, empezar a indagar qué son, quiénes son, qué quieren, lo cual pues no es sencillo. Maleza, en términos botánicos, también se les nombra como arbences y ruderales, intentando quitar la carga negativa. Sin embargo, la maleza no se refiere a una especie en particular, no hay una hierba que sea maleza. De hecho, maleza es más un asunto de devenir, maleza, porque una planta que en un contexto es una hierbita de adorno, en otros casos puede convertirse en un problema que afecte la productividad del huerto y que incluso se vea fea, ¿no? O que sea una especie de desorden en términos afectivos. El asunto de nombrar estas agencias vegetales como maleza, no estoy muy seguro, pero es muy probable que provenga de la historia colonial de las plantaciones, ¿no?, en donde los monocultivos se implantan y empiezan a establecerse regulaciones sobre las formas de trabajo y los cuerpos permitidos para qué tipo de cosas, y entonces empieza a haber hierbas que están metiéndose en donde no les llamaron y se vuelven malezas. Es decir, las malezas son tales también para la agroindustria y el monocultivo, porque las asociaciones de los pueblos indígenas del mundo con estas hierbas espontáneas son mucho más diversas que simplemente un estorbo, ¿no? Son alimentos, son medicinas, son memorias, son cobertura del suelo, son indicadoras de otro tipo de presencias, y así, ¿no? Es mucho más complejo el vínculo. Entonces, quiero proponerles una aproximación tentativa para pensar este asunto de las malezas como una coalición de agencias vegetales, animales, técnicas y humanas en conflicto con algunas formas de hacer parcela, huerta, jardín y de producir alimento. Para acercarme a este asunto de problematizar las sensibilidades, involucrarme en esta red de agenciamientos que implica la maleza, estoy recuperando una noción de gesto elaborada por Marie Bardet, Isabelle Ginot y Joan Clavel, quienes la reelaboran del botánico antropólogo francés André Audricourt.
y ahora se las cuento rápidamente, ¿no? El gesto comúnmente se entiende como comunicación no verbal, ¿no? Como esa expresión corporal, un guiño, voltear los ojos, saludar. Hay una especie de intencionalidad cifrada en la expresión corporal. Sin embargo, esto nos hace perder de vista otras cosas que suceden con los gestos, ¿no? Como nos dice Audre Lorde, un gesto, un movimiento no tiene sentido fuera de un ambiente, una situación dada. La idea aquí es que el gesto es una manera de relacionarse, pero además no solo una manera de relacionarse con los otros, sino algo que empieza a revolver lo que quiere las separaciones entre hacer, pensar, sentir, técnica, territorio y más. La idea aquí del gesto es pensar que cuerpos, sensibilidades y territorios se coproducen. Con esta perspectiva se destejen dicotomías como entre activo y pasivo, lejanía y proximidad, porque el gesto hace y siente y se retroalimenta así, mientras otros hacen y sienten en ese encuentro y van tomando formas por los encuentros. Hay una transversalidad entre materiales y inmaterialidades, hay una coextensión, los gestos tienen historia que no siempre conocemos, los gestos se cultivan con prácticas de cultivo, pero no solo, pero también pueden desvanecerse, ¿no? Cosas como sembrar, caminar, esperar, pueden ser gestos, son gestos. Por supuesto, entonces, que los gestos no solo son movimientos, como decía, sino también implican formas de atención, formas de contacto que no solo implican el borde con borde, porque pues las formas sensibles, digamos, formas de interactuar con el mundo involucran a todo el cuerpo y las miradas y las escuchas son también formas de contacto, ¿no? Digamos. Pero justamente existen muchas miradas, muchas formas de escucha que son gestos coproducidos con situaciones, territorios, violencias y demás, ¿no? Con esto de los gestos desde esta lectura no intentan ser una teoría completa y acabada, sino más bien una perspectiva para pensar esa relacionalidad y no partir de cuerpos como un objeto neutral o preexistente, o sea, pensar en cuerpos, pensar en gestos en lugar de cuerpos. Ahora sí, les voy a contar, ¿no? En este asunto de intentar devenir con esa red de afinidades de las malezas, he estado trabajando en pues diferentes huertos y proyectos agroecológicos desde este enfoque artístico, digámoslo así. Y, por ejemplo, cómo se establecen relaciones con estas hierbas indeseables en las prácticas agroecológicas, que les digo que son distintas a las del monocultivo. Continuamente se están cultivando gestos de cosecha, maneras de tomar, gestos de tolerancia, qué permanece, por cuánto tiempo, qué no permanece, gestos de cuidado, de atención, de alimentación y pensamiento. Los gestos implican cultivar atenciones situadas. Ya hemos hablado un poco del asunto de lo situado, ¿no? Entonces, en el momento de empezar a decir, bueno, en involucrarme, ¿se pueden escuchar las malezas? ¿Se puede escuchar con la maleza o a la maleza? Son dos preguntas y unas con sus distintos problemas, ¿no? Algo que ha venido pasando en estos proyectos que hemos estado haciendo de cultivo, de atención, de registro, de grabación de muchas cosas, que las malezas están empezando a desordenar el sensorio y lo están diversificando. Algo muy, digamos, de su agencia vegetal. Uno podría preguntarse, bueno, las malezas no suenan, cantan o vibran como una supone, ¿no? No cumplen nuestra expectativa. Eso, pues, hable de dos posibilidades, ¿no? O son seres silentes y ya no sé nada, o lo que entiendo por escucha es muy estrecho. Hay muchos asuntos estuve investigando sobre sensibilidad vegetal y hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo son seres sensibles a las vibraciones, que si bien no las emiten o emiten algunas, tal vez no las oímos. Como sea, el asunto es que la identificación sensible de las malezas sigue partiendo de una taxonomía de los sentidos humanos, ¿no? O sea, presupone cómo operan los sentidos humanos. Entonces,
Las plantas oyen, deberían percibir vibraciones acústicas, igual que las orejas humanas, ¿no? O la luz operaría en las retinas y así. Empezar a revolver las maneras de atender y de percibir, aparecieron cosas, un poco como lo que contaba Bere hace un momento, ¿no? Que la escucha no es un asunto nada más de tímpanos, se percibe con todo el cuerpo, de muy distintas maneras, y en esa línea de pensamientos, la escucha deviene escucha vibratoria, escucha de afectos vibrátiles, y entonces pasa de la escucha acústica a la escucha somática a la escucha afectiva. Empiezan a atenderse vibraciones que ya no son solamente con los oídos, con las pieles, sino con las memorias, con los contactos. Explorar, por ejemplo, los sonidos que hacen las plantas, porque esta es otra cosa, ¿no? Se supone que las plantas no suenan porque no emiten si no entramos en contacto con ellas. Cuando tocamos las plantas, improvisamos con ellas, cultivamos sonoridades derivadas de los encuentros corporales. Ahora, un paso más, ¿no? Una vez que la escucha ha devenido ya no solo acústica, sino también somática, sino también afectiva, cuando pensamos en estos entramados multiespecie, hace falta, bueno, no hace falta, pero es importante dar cuenta de que las sensibilidades también se revuelven y se vuelven algo más allá de un cuerpo presupuesto. Empiezan a aparecer alianzas sensoriales que suceden, por un lado, por partir del cuerpo humano, alianzas entre la mirada y el tacto, como comentaba hace un rato, entre el olfato y la escucha, no como una sinestesia, ¿no? Que la sinestesia presupone que los sentidos están en canales separados y se revuelven. Acá empieza a haber otro tipo de complicidades y complementariedades, pero que además, como decía David al principio, si partimos de que ya somos muchos cuerpos con otros cuerpos, tenemos otros sentidos y otras formas de afectarnos por esos otros sentidos, ¿no? Entonces empieza a haber alianzas sensoriales que empiezan a ser menos claras de nombrar. Pongo un ejemplo, ¿no? De una cosa que podría ser ese destejimiento de las sensibilidades. Empiezan en estas alianzas y cultivar esas sensibilidades, aparecerían cosas como tactos que sondean el aire y escuchan variedad de tonos en el agua, la gravedad, la luz, y a la vez olfatean memorias en el suelo para orientarse y mirar latencias o posibles dispersiones. Ya no es muy claro dónde están las personas, las bacterias, los suelos y las plantas, ¿no? Y con esto cierro. La pregunta por escuchar a la maleza devino en escuchar con la maleza, pero que implicó escuchar con otros, y en ese sentido desordenar el sensorio, empezar a poner en crisis muchas de las categorías que lo regulan, para llegar a algunas de estas ideas, ¿no? Como que la percepción, la atención, la afección, que viene coalición con muchos otros seres para incrementar potencias y posibilidades. Esta es una alternativa a la configuración del sujeto occidental, colonial, patriarcal, moderno, como dice Soler Rolnik, que está destinado a ser una especie de agente que administra el mundo, cerrado sobre sí mismo y desatendiendo esas potencias vitales, ¿no? Entonces, un proyecto, una propuesta como para fisurar, agrietar y que florezcan malezas en el sensorio, ¿no? Y listo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos de esta muy, muy interesante mesa. Si hay alguien que quiera compartirnos sus reflexiones, entre ustedes mismos también, si tienen preguntas, adelante. Yo podría, por favor. Adelante, adelante. Pues, bueno, en general, pues muchas felicidades. Me dejaron pensando varias cosas. Yo creo que en general algo de todas las ponencias me hace pensar si el debate acerca de esta visión de que ya estamos actantes, de que todo sabe un sistema muy complejo, que no solo se habla de actores, que de pronto en la sociología podemos caer mucho en que estamos en un mundo de solo personas, ¿no?
Y es justamente en esta visión, digo ahorita con lo que dijo, decías Fer, me quedé mucho a pensar, ahorita me traté de imaginar a mí cuando toco justamente unas plantas y justamente el ruido que se genera cuando las toco, las muevo, e incluso esto que me has puesto a dudar de mí mismo acerca de cómo tengo tan integrado el tema de sí retirar ciertas plantas de las macetas de mi jardín, ¿no? Con esta idea de, es que ahí no debes estar, ¿no? Y entonces en esta acción de retirarlo, de crear un paisaje donde yo tomo una acción, ¿no? Y digo, la próxima vez que lo haga ya me pusiste como a que me lo piense un poquito más, ¿no? Algo con lo que implica eso. Pero bueno, parte de lo que sí quería también de comentar, sobre todo lo que dijo Berenice, digo yo como en la licenciatura soy psicólogo, y sí me dejaste también pensando mucho en el debate que tenemos sobre el tema de las personas autistas y sobre cómo perciben la realidad, sobre qué enfrentan, pero lo más importante, cómo nosotros debemos aprender nuevas formas de interactuar con ellos. Al saber que tiene una realidad justamente muy diferente y más allá de la visión clínica tradicional, donde se les vea como personas que no están en la normalidad, ciertamente desde la época, desde los trabajos de Freud y después, justamente nos invitan a reflexionar que la realidad en el universo realmente, en buena medida, nuestro cerebro nos ayuda a maniobrar los estímulos que hay del exterior y que ellos en lo particular perciben el universo de otra forma. Entonces, más allá de seguir con esta idea de cuerpos normales, cuerpos no normales, que de pronto todavía es un debate, y creo que lo que tú nos has planteado justamente nos lleva a cuestionarnos, y digo también incluso que tú haces mención al DSM, y todo justamente este avance a un nuevo paradigma sobre los cuerpos, sobre las personas. Digo, como una pregunta muy particular que yo te quería hacer. ¿Tú qué opinas justamente acerca de si estamos entrando a un riesgoso paradigma anticlínico? Que de pronto me ha tocado estar con esa tensión o esa preocupación, que una cosa es que sí debemos de tener nuevas formas de entender las multiplicidades que hay en el mundo, pero hasta qué punto tenemos que tener cuidado de tampoco irnos hacia un lado en el que simplemente vayamos a negar la importancia de la investigación clínica, ¿no? Acerca de las cosas. Entonces, como que una pregunta que yo te hago en lo particular, ¿cuál es tu postura? Y pues nada más, y para finalizar a Fer, pues tal vez una de las preguntas, con la reflexión que te dije, sí también, por lo que yo logré comprender de lo que explicas es justamente cómo esta nueva visión, que sí es lo que yo comprendo y me puedes aclarar o profundizar un poco en ello, es si realmente nosotros, pues es una invitación, incluso yo luego lo sentí como una forma muy artística, ¿no? De la interacción con las plantas, con la maleza. Si me puedes aclarar así, sobre todo lo que tú ves, es cómo tenemos que a llegar a un nuevo también paradigma de cómo nosotros interactuamos con estas plantas, y más allá de simplemente detestarlas o verlas como algo malo, más bien es revalorarlas como parte del sistema, y como en esa interacción que tú dices, vayamos a un nuevo mundo de interactuar con ellas, ¿no? Y no tan despreciativo como lo que dices, ¿no? Este modelo del monocultivo nos ha llevado, ¿no? Gracias, sería todo. Gracias, pues sí, qué preguntota, ¿no? Al menos desde mi postura personal, ¿no? Yo me adscribo o prefiero adscribirme al paradigma de la neurodiversidad. Y en el caso del autismo, eso implica también un reconocimiento del modelo relacional u holístico para entender la discapacidad, más que desde el modelo médico, porque creo que el conflicto acá, más que hacia lo clínico, me parece que es hacia la patologización de cierto paradigma que está dentro de los acercamientos clínicos, ¿no? Es decir, se podría hacer precisamente una vinculación, otra, justamente con lo que tú decías respecto a, a, a lo clínico, a la salud, ¿no?
que no necesariamente sea a partir de estas concepciones hegemónicas o canónicas del cuerpo, de la normalidad, de lo típico, y que lo que tratan es de alguna forma adecuar esos otros cuerpos a que encajen dentro de unos parámetros de normalidad, ¿no? Y de ahí que si no lo hacen del todo, hay un fallo que se tiene que resolver, un fallo que se tiene que sanar, que se tiene que atender, que curar, etcétera. Entonces, más bien, desde otra serie de paradigmas como este de la neurodiversidad, implica el reconocimiento efectivamente de la falacia de algo así como un cuerpo normal, ¿no? Y de ahí que entonces la atención que se dé sí o sí tiene que reconocer esta variabilidad y tiene que operar también en términos multidimensionales o interseccionales si quiere, ¿no? Es decir, comprender precisamente en este modelo relacional cómo un determinado cuerpo o mente se enfrenta también con barreras que son sociales o son promovidas también socialmente. Entonces, tiene que haber como una ida y vuelta desde esos puntos, porque al menos desde estos estudios, estos acercamientos del autismo y hechos desde autistas en primera persona, pues son reclamos que se están haciendo. Y que a mí me parece bien interesante como, por ejemplo, hay un dominio, ¿no?, de la perspectiva clínica en el estudio de la experiencia autista. Y no lo hay tanto, por ejemplo, desde un acercamiento antropológico, ¿no? Hay como un vacío en ese acercamiento y que creo que es necesario replantearlo también, porque estos de los retos que decía respecto a la lexitimia o la interocepción, por ejemplo, creo que nos ponen también sobre aviso de cómo nuestras formas antropológicas de comprender los afectos, el cuerpo, pues no solamente son antropocéntricos, sino que están pensando también un cuerpo de antropo que cabe en esa normalidad, están hechos para adecuarse, ¿no?, a esa hegemonía corporal que no corresponde a todos, o sea, deja fuera, como ya lo decía David, ¿no?, a un sinfín de otros cuerpos, de otras materialidades más que humanas, pero también a un montón de cuerpos humanos que no encajan dentro de esos modelos típicos, ¿no? Y que yo creo que es importante alentar reflexiones y más trabajos que puedan explorar estos puntos, ¿no? Yo respondería desde ahí. Gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Buenísimo. Me gustaría resonar con lo que dice Bere y la pregunta de José. Sí, es esto que platiqué, es una invitación, digamos, desde el mundo, de las artes, desde la investigación artística en artes sonoras y mediales. Justamente creo, quizá de manera oblicua, está abordando el asunto también de las normatividades y tratando de proyectar o hacer borrosas las diferencias entre monocultivo, monocultura, monotecnología, ¿no?, como procesos de adiestramiento de las agencias vitales, en pro de justo de una estandarización que hoy en día coincidentemente tiene que ver con volver la fuerza productiva y rentable, ¿no? Hay un montón de otras cosas y agencias vitales que no que están resistiéndose a ese adiestramiento y que pues se vuelven parte del problema, lo que se persigue, la disidencia, la diferencia, ¿no? Creo que en esta acercarse o pensar desde lo relacional, desde los gestos, es también para dar cuenta que cuando intentamos involucrarnos con lo diverso y de pronto lo radicalmente otro, ¿no?, como bueno, no sé si es radicalmente otro, pero muy distinto, no basta intentar comprender, hay que empezar a sentir con ese otro, el mundo, no para reemplazarlo ni para asimilarlo, sino para pues devenir conjuntes de otra manera, ¿no? Entonces, en el caso concreto, como decías, hay veces
que, bueno, en el caso de algunas hierbas, sí pueden ser un problema, por ejemplo, cuando se dice cuando ponen en riesgo la biodiversidad, no hay plantas invasoras o que atraen, que son tóxicas para animales y personas, que tienen polen, que da alergia. Y entonces no siempre son buenas o malas, ¿no? Necesitamos ese cultivar y reelaborar cuerpos conjuntos para gestionar estos mundos, ¿no? Entonces, en una práctica, por ejemplo, de esta de deshiervar en el huerto, había muchas plantas donde estaba la milpa y decíamos, bueno, ¿cuáles quitamos, no? Dando cuenta de más o menos qué pasaba, veíamos que había algunas que ya habían sido elegidas por chapulines porque ya están mordiscas. Que estas, si prestamos atención a sus atenciones, las dejamos porque si se las quitamos les estamos pues diciendo que se vayan a otro lado, las estamos violentando y vamos a generar que se vayan a un lugar a donde no queremos que se vayan, ¿no? Eligieron ese lugar, entonces se ve desordenado. ¿Qué quiere decir desordenado, no? Pensando en que justamente es una forma de negociar, ¿no? Porque esas plantas de algún modo decidieron estar ahí, los chapulines quisieron estar ahí, pero había otras plantas que sí estaban empezando a hacer mucha sombra para los frijoles, ¿no? Entonces, en este caso, pues, muy particular era a qué le damos prioridad. Nunca es fácil la decisión, ¿no? Pero en este caso, pues, fue a los frijoles, pero esa misma planta en otros lados da flores que atrae polinizadores y entonces decíamos, bueno, en este caso se quedan, ¿no? Como que en ese sentido va un poco los gestos, ¿no? De venir en situaciones concretas y que no hay respuestas fáciles, ¿no? Para ni bueno ni malo, ni asimilación ni rechazo, sino que, y este ejemplo que ponía como de modificar las sensibilidades, o sea, es como un invento, ¿no? Pero tal cual, cuando se empieza a sentir con otros, ya no se sostienen los presupuestos de lo que UNE piensa que es sentir, ¿no? Entonces, si eso entra en crisis, creo que es señal de que algo positivo está sucediendo. Gracias. ¿Alguno más que quiera comentar? Ustedes tienen grupo de trabajo, ¿verdad? Y me parece que han estado también dando bueno, varios marcos teóricos para sus trabajos. Entonces, eh, pues a mí me parece muy interesante lo que están haciendo y yo creo que también es desescalar la corporeidad humana, ¿no? No solamente, digamos, de construirla, sino también desescalarla y hacernos ver cómo la medida de lo humano ha sido la medida mundial histórica, ¿no? En nuestro pensamiento y nuestras prácticas. Entonces, repensar la escala me parece que también nos puede llevar a otras sensibilidades, ¿no? Creo que los marcos que ustedes están proponiéndonos nos ayuda a pensar de otra manera. También me gustaría, si pudieran comentar sobre cómo entonces se ven diferentes corporeidades y cómo esa afectación de la que ustedes todos están hablando nos ayuda a repensar ahora las cuerpos humanas, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora entonces con estas nuevas afectaciones con cuerpos y cuerpos humanas? Y alguno quisiera comentar sobre eso. Porque entonces, ¿qué es ahora los cuerpos posibles, verdad? O cómo rehacemos nuestra corporeidad. Porque me parece que justo ese es uno de los temas que hemos querido trabajar mucho en el seminario, como para deconstruir la idea de cuerpo, porque es tan biológica y tan
a la medida que no se desescala, no solamente no se desescala, sino que no entendemos cómo nos vamos haciendo cuerpo, o cómo entendemos o cómo creemos que nos hacemos cuerpo, ¿no? Entonces, otras sensibilidades nos ayudan a repensar otras formas de hacernos cuerpo, ¿no? Entonces, me gustaría si pudieran comentar algo sobre eso. No sé si tal vez Carla, Marisa quieran comentar algo, ¿no? Porque claro, son preocupaciones que hemos estado platicando, ¿no? En las reuniones que hemos tenido con nuestro grupo de trabajo, ¿no? Que echamos de menos que no está David, ¿no? En esta mesa también, ¿no? Que es parte de nuestro grupo de trabajo. Pero un poquito como para también dar entrada a lo que quieran comentar a Marisa, a Fer, Carla. eh, yo pienso que, o sea, al menos yo me siento cómoda en este GT porque podría ser como que, bueno, estás hablando de personas autistas y lo multiespecie que, ¿no? Pero en tanto estoy tratando de pensarlo desde esta experiencia como de una afectación de la escucha en este caso, implica el reconocer primero lo que ya decíamos, citando a Spinoza, de cuerpos hechos de otros cuerpos, ¿no? Y cómo en este caso la agentividad, ¿no? De esos cuerpos, objetos que suenan, que se escuchan, que hacen ruido, cómo intervienen también, no solamente en nuestro propio desenvolvimiento en términos sociales de lo que podemos o no podemos hacer, de nuestras actividades diarias rutinarias, sino también en cómo configuramos y cómo nos constituimos, pues a niveles bien profundos, ¿no? Muy íntimos también, de un reconocimiento de esa conexión distinta, otra, con el mundo que no le atraviesa necesariamente a cuerpos que no se constituyen con esto sonoro en otros términos, ¿no? Entonces, por lo menos para mí implica sí o sí justamente romper quizá con este proyecto muy moderno de disciplinar también en los acercamientos, porque a veces nos quedamos con que el cuerpo, como bien lo decías ahorita, es una realidad biológica o fisiológica, ¿no? O a veces decimos, no, es que también está modelado por lo cultural. Entonces, creo que desde este acercamiento que estamos haciendo implica más bien pensar en términos postdualistas, ¿no? Donde haya un continuo y además entender que se constituyen mutuamente eso que creemos que es social o cultural o biológico o natural, ¿no? Y más bien hablar de naturoculturas, ¿no? Y del cuerpo como esta confección que atraviesa y que desborda eso que creemos que es íntimo o comunal o individual o colectivo o biológico, cultural, en realidad atraviesa completamente todo eso. Y coincido mucho con Fer que creo que estas rupturas o estos momentos como de no tener certeza, ahora bueno, ¿y ahora cómo le hacemos, cómo estudiamos? Pues es positivo en tanto nos tendría que invitar a especular y a ficcionar otras formas de acercar, otras maneras de nombrar, otras maneras de adecuar nuestras estrategias de investigación a esa realidad, pero que necesariamente tiene que estar conectada también con la forma en la que entendemos y vivimos y encarnamos ese mismo conocimiento en la práctica, ¿no? O sea, no es solamente como que aquí a Marisa o Carla o Fer están invitando a teorizar sobre las plantas, sino que implica también toda una modificación de su propia relacionalidad con ese universo otro al que se le está prestando atención y se le está notando. Entonces, creo que es necesario que al menos desde nuestros acercamientos, tiene que trascender muchísimas fronteras disciplinares, ¿no? De muchos tipos y que hay que empezar a construir y a imaginar otras cosas, a ver desde dónde y cómo le hacemos, ¿no? Y sobre todo también reconociendo esta cualidad muchas veces que puede ser bien inasible, ¿no? De los fenómenos y que entonces tocará de alguna manera hacer estas figuraciones, como diría la Haraway, pero bueno, no sé qué quieran decir Fer, Carla o Marisa. Sí, pues justo como entendiendo el cuerpo como
como algo que participa en el conocimiento o en la producción de conocimiento, justo un conocimiento encarnado, ¿no? Un conocimiento que esté enraizado en esas conexiones materiales con el mundo. Pues, ajá, como algo que hemos estado platicando a lo largo del grupo de trabajo, es que llegamos a ser cuerpo justo en el reconocimiento de otros cuerpos, como seres que siempre están llegando a ser con nosotros, ¿no? Que, o sea, con lo que decía Fer, ¿no? Como que siempre estamos deviniendo con, y un poco citando a Jane Bennett, y lo que decía Bere y David también antes, que incluso nuestro propio cuerpo está hecho de otros cuerpos, ¿no? Con quienes siempre estamos vibrando y con quienes siempre estamos deviniendo con. O sea, creo que eso es como entender un poco eso y pensar la teoría también como que siempre es algo corporal, coloca justo la discusión de qué es el cuerpo en otro lado, ¿no? Y qué es lo que hemos estado haciendo también a lo largo de las discusiones del grupo de trabajo. Sí, bueno, en mi caso, creo que a mí repensar el cuerpo me ha involucrado directamente en repensar las subjetividades, ¿no? En las identidades que se han construido como algo fijo en las categorías mujer, hombre. Entonces, creo que justamente pensar el cuerpo alejándonos de este paradigma anatómico biológico y ayuda mucho, o sea, como a pensarnos como siempre cambiando, siempre en movimiento, siempre estando interactuando y vinculados, ¿no? O sea, es dejar de descentrarnos en esta idea de que vivimos en un mundo social y cultural y abandonar como esas otras cercanías, ¿no? O sea, creo que esas son como ficciones modernas que nos han encasillado en categorías que si bien nos han servido para producir un montón de conocimiento desde la ciencia, ahorita a mi parecer, y sobre todo con la situación mundial, siempre caótica y precarizada, es bien ya complicado enraizarnos, ¿no? O sea, justo es desenraizarnos, es criticar lo que se nos ha dicho que siempre ha sido así y será, y mandar al cuerpo en un estado de transición. O sea, yo no puedo ya pensar, por ejemplo, la antropología desde la negación de la afectación que tienen otras materialidades en mí, ¿no? En mi cuerpo. Y también es como pensar, tenemos un cuerpo propio porque a mí uno de los datos más alucinantes que me ha cambiado muchísimo la percepción personal en mí es que, o sea, si tenemos ojos y si tenemos fosas nasales, si tenemos bocas, es porque ha sido una coevolución con bacterias, con organismos que están en nuestra flora intestinal, ¿no? Que también necesitan respirar. Entonces es dejar de adueñarnos y de contener sustancias, ¿no? Que pues sí es una apuesta por criticar una filosofía occidental que nos ha permeado en las subjetividades desde pues, siempre. Y ahorita creo que sí es ponernos a dialogar con lo que ya otras culturas y otros pueblos ya sabían, ¿no? Y ahorita es como repensar y situarnos, ¿no? Muy como dice Donna Haraway, desde el lugar en donde estamos. O sea, yo sí soy una mujer con un cuerpo racializado, en donde se me lee y se me posiciona dependiendo de mi contexto, pero pues también yo puedo como mediar que tantas esas ideas que se nos han dicho como verdades no han sido ideas colonizadas, ¿no? Ideas desde una fuerza hegemónica que instauró todo un proyecto de civilización y de modernidad. Entonces es un tema ampliamente denso y que se puede discutir desde muchas disciplinas, ¿no? Por eso aquí creo que nos estamos involucrando también con el arte, con otras formas de acercarnos a lo sintiente. Perdón, Fer, ¿puedo comentar algo rápido? Sí, por favor. Solo que justo hacer hincapié en eso, ¿no? Como que lo que estamos trayendo acá, pues no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha estado haciendo justo desde otras epistemologías que no son modernas. Y eso, como que no estamos tampoco innovando como algo, ¿no? Solo estamos retomando, digamos, otras formas de entender el mundo que no se inscriben dentro de la modernidad. Y ya, perdón, Fer.
No, Están sí, innovando totalmente. desde el momento en que lo están retomando desde acá, ¿no? Está Esto claro, ¿no? casi no hay. Vamos a tener que dejar de pensar en antropos, el estudio del hombre, ¿no? Del hombre, Además, sí. ¿no? Y pensar otras formas de autonombrarnos. Adelante, Fer, ya para terminar. Ajá. Mm, creo que justo uno de los dilemas que aparece con lo que preguntabas es pensar el cuerpo como muchos cuerpos interactuando y una especie de corporeidades podría correr el riesgo de que el cuerpo se disuelva, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa es cuerpo, o para que eso no suceda, volvemos a la cosa dura y sólida y en ese sentido creo que hay algunas alternativas que están intentando encontrar puntos medios. Creo que un poco la perspectiva situada va en ese sentido. Está dirigida hacia, bueno, asuntos epistémicos, pero también a la cuestión de pensar que hay singularidades tejidas con redes que hacen que coexistan, ¿no? Entonces, no son ni todo lo posible, pero tampoco una cosa sólida ya determinista. Eh, en términos de Simondón, que a veces se me hace un poco más fácil con todo y que en este caso lo piensa como una fase, ¿no? Como una fase en donde la individualidad no como una cosa, sino como un proceso, la individuación, se está deviniendo y afectando y co-constituyendo y en momentos determinados es de un tipo, ¿no? Y eso no quiere decir que ya se concluyó el proceso, ni que esté, perdón, ni que esté predeterminado, ¿no? Solo para cerrar, justo también están desmontándose algunas lecturas de la ciencia sobre lo natural, ¿no? Lo natural era el fondo dado, pasivo, determinista, lo que ya es el fondo y la cultura es lo creativo, lo que se construye sobre ese fondo dado, ¿no? Pero de pronto parece que no es ni tan así, ¿no? Que hay un montón de formas de diversificarse, que no es tan predecible todo de devenires con en lo biológico, que no está separado de lo cultural y que lo cultural, con el asunto de lo naturocultural que decía Beren, ¿no? Em, Fer, vamos a tener que cortar porque ya excelente. va a comenzar nuestra conferencia de Sí, cierre para que tengan buenísimo. chance de poderse conectar los demás. Pues les agradezco a todas y a todos en esta mesa muy buena. Yo creo que vamos a seguir conversando y nos vemos pronto. Los invito a quedarse a la conferencia final, nuestra conferencia de cierre con la doctora Ann Johnson, que aquí estoy viendo. Muchas gracias por estar aquí